Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema a compartir para hoy en la palabra del Señor, para usted y para mí, es acerca de cómo vivir en la esperanza que nos purifica. Basado en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, y dice la palabra lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, dice la Escritura, cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y agrega: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y continúa diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza que purifica al hombre es esperar en el Hijo de Dios. ¿Y qué esperamos? Una salvación tan grande que Él ya compró en la cruz del Calvario para usted y para mí. Él pagó el precio del pecado de todos nosotros. Aquellos que hemos venido a Cristo sabemos que tenemos que vivir una manera diferente, porque hay una manera de vivir en el reino de Dios muy diferente a cómo se vive el mundo. Y la esperanza que tenemos en el corazón es aquella que nos ayuda a mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y nos dice cómo debemos de vivir, libre del pecado, libre de lo que contamina. Y agrega la Escritura diciendo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Pero esa ley fue cambiada por el nuevo pacto de sangre eterno en Cristo Jesús, la ley de la fe, la ley de la libertad. Dice: y todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Para poder dejar de pecar, tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos de un corazón sincero, reconociendo lo que hemos hecho mal delante de Dios y pedirle perdón. Humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Porque cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos echa fuera. Él nos recibe, porque Él nos está esperando a que vengamos con un arrepentimiento genuino en el corazón, para que aprendamos una manera de vivir diferente, en la esperanza de una vida mejor, la vida en Cristo, una vida que nos da el gozo de la salvación, la alegría de vivir, la sanidad del alma, la libertad en el Espíritu Santo, una manera de vivir que nos ayuda a seguir adelante en las luchas y en las pruebas, porque está escrito que en las luchas y en las pruebas la iglesia va a seguir caminando y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y la iglesia es todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que es la cabeza, Cristo, de la iglesia. Y la Escritura nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ciertamente, cuando el hombre no tiene a Cristo, está muerto en delitos y pecados, está esclavizado del pecado mismo. Pero Cristo viene y nos da la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso nos dice la Escritura: hijitos, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice la Escritura que Cristo vino, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibió.
Pero a todo aquel que recibió a Cristo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña a cómo vivir en esa esperanza que nos purifica, porque la palabra del Señor purifica el alma, restablece y nos da confianza en el Espíritu Santo a nuestro espíritu y le da un testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos esta fuerza en el corazón, el ancla del alma, la palabra del Señor. Dice la Escritura en capítulo 3, primera de Juan, versos 23 y 24. Y este es su gran mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, en Dios permanece y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mi amigo, mi hermano, el Espíritu Santo de verdad es el que nos guía todo el tiempo en esta vida, y en toda verdad y en toda justicia está con nosotros. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo siempre está la esperanza que nos da la vida eterna. Sí, amén.